común de este milenio que acaba de comenzar es justamente los problemas serios vinculados a nuestro ambiente y a nuestros recursos naturales. Bueno, nos fuimos al final. Ahora nos fuimos al principio. Vamos a avanzar. Se me volvió loca la computadora. Puede suceder. Bueno, hablando de problemas ambientales o de conflictos, hay síntomas de degradación, ¿no? Hay síntomas. Cuando uno ve el ambiente natural, los síntomas están asociados a los desequilibrios biogeoquímicos, la alteración del sistema climático, lo estamos viendo, contaminación atmosférica, pérdida de diversidad, deforestación, incremento de residuos, erosión y desertificación. Son todos síntomas de degradación de nuestros ambientes naturales. Pero asociado a esa degradación, también aparecen síntomas propios de la degradación del ambiente socioeconómico. Desordenado crecimiento de población, concentración de ingreso a un mundial, problemas de distribución y acceso a bienes y servicios ambientales, concentración tecnológica y dependencia tecnológica, ¿no? Son síntomas también de degradación que nos llevan a problemas mayores, ¿no? Como la pobreza. Un problema ambiental se asocia normalmente a procesos de intervención humana, ¿no? Esto no significa que no existan problemas ambientales vinculados a procesos también naturales. Pero básicamente hoy se plantea que, y eso lo discutieron mucho con la doctora Cruz en economía, que la intervención del ser humano en la búsqueda de satisfacer sus necesidades ha generado situaciones que la economía denomina ineficiencia económica, inequidad social y degradación, ¿no? De todo tipo de componentes de la vida. Esto nos lleva a mirar los proyectos que utilizamos nosotros para intervenir en los ambientes y lograr la satisfacción de las necesidades humanas. Si hoy tenemos que pensar hasta proyectos que no nos involucran directamente, pero proyectos de inversión transformadores, la construcción de una carretera, la expansión de frontera agropecuaria, la instalación de una planta procesadora de biodiesel, el desarrollo de proyectos urbanos. O sea, hoy tenemos que reinterpretar los proyectos transformadores de nuestra realidad. Ese es el desafío que tiene un profesional de nuestra área temática. Mirar a los proyectos de inversión desde una perspectiva ambiental y reinterpretarlos, ¿no? Porque tenemos que asumir que somos responsables, ¿no? Como el presidente que estaba asumiendo su responsabilidad, pero siempre buscando echarle la culpa a otros, ¿no? Eso es muy característico nuestro, es decir, del ser humano. Siempre decimos, sí, la culpa es mía, pero en realidad no siempre aparece el problema. Bueno, tenemos que asumir que estamos haciendo las cosas. No va a pasar nada si lo asumimos. Siempre es importante pensar en a qué llamamos, o qué denominamos ambiente. Conjunto de factores bióticos y abióticos que actúan sobre los organismos y comunidades, determinando su forma y desarrollo. El ambiente constituye las condiciones o circunstancias que rodean a personas, animales o cosas. Eso es el ambiente. Hay sistemas biofísicos, ahí vamos a trabajar mucho y ese es nuestro rol también, ¿no? Actuar sobre estos sistemas, estos ecosistemas. Pero nosotros no dejamos de percibir las componentes socioeconómicas y culturales, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una asignatura dentro de nuestra currícula que es sociología ambiental, ¿no? O ecología política, como quieran llamar. Porque le damos relevancia a estas componentes socioeconómicas y culturales, de las que no podemos prescindir, son sumamente importantes a la hora de pensar en proyectos, ¿no? De aquí en adelante, siempre que nosotros hablemos de algo, vamos a estar enfocándonos en esta lógica de pensamiento proyectual. Conflictos
y resolver conflictos. De eso se trata, proyectar. Uno de los aspectos centrales es la complejidad, ¿no? La complejidad. Todos los sistemas los cuales nosotros, como profesionales del ambiente y los recursos naturales, vamos a trabajar, son complejos. Ojo, ojo, porque históricamente las ciencias han buscado enfrentar la complejidad. ¿De qué manera? Simplificándola. Ese es el primer error que hemos cometido. Yo creo que gran parte de la sintomatología de la degradación viene asociada justamente a esta tendencia racional, podríamos decirle, de simplificar la complejidad. Complejidad es un término utilizado hoy quizás excesivamente, a veces para justificar los fallos humanos, eventuales negligencias, la preparación y ejecución de tareas, y se le suele asociar al concepto de problema, ¿no? Siempre uno dice, no, este problema es complejo, ¿no? Ya en sí mismo estamos planteando que el problema es complejo, ¿no? Y a veces no, la verdad que es muy difícil, es muy complejo este tema, ¿no? Y es una forma también de justificar nuestros errores. O futuros errores o futuras negligencias, ¿no? No, la pandemia es un tema complejo. Entonces, ya por la duda estamos abriendo el paraguas. Cuando nosotros ponemos la palabrita complejidad, es una forma de sacarnos, ¿no? El peso de encima, ¿no? Si nos llega a ir mal, no, bueno, es que era muy complejo, ¿no? Bueno, también asumamos eso. No pasa nada si nos enfrentamos a la complejidad, ¿no? Siempre podemos tener muchas posibilidades, ¿no? Cuando tengo un sistema complejo, también hay varias soluciones para enfrentar justamente esa situación compleja. Acá aparece un tema de decisión. Una de las cosas importantes que vamos a ver durante estos 3 meses que vamos a estar interactuando es que todo el tiempo, cuando estamos proyectando, estamos tomando decisiones. Todo el tiempo. Y los vamos a llevar a tomar decisiones, chicos. Obviamente le vamos a dar herramientas para que decidan, ¿no? Pero todo el tiempo vamos a tener que estar decidiendo. Una primera decisión que tienen los grupos de trabajo es, seleccionado el eje temático, es sobre qué problema vamos a actuar vinculado a ese eje temático. ¿Qué tema para discutir? ¿Qué tema para decidir? ¿No? ¿Qué tema para decidir? Bueno, una semanita para prepararnos. Recomendación, tomemos decisiones y avancemos. No nos detengamos demasiado porque no tenemos tiempo. La licencia ya se las damos. Cuando yo les planteo que vamos a formular un proyecto a nivel de idea, entre la idea y el perfil, le estamos dando licencias para poder plantear supuestos y avanzar. Plantear supuestos y avanzar. Plantear supuestos y avanzar. Plantear supuestos y avanzar. De eso se trata la proyectación a nivel de idea-perfil. Tenemos que ser rápidos. Lo que sí vamos a plantear nosotros es que vamos a enfrentar la realidad. Pero somos humanos y tenemos filtros disciplinares. ¿Sí? Miramos las cosas, pero ya le ponemos nuestro filtro disciplinario. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es una interpretación de la realidad, transformándola en el ambiente que nosotros percibimos. Bueno, proyectar también se trata de esto, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver la complejidad, vamos a ver la realidad, vamos a ver el problema, pero lo vamos a percibir de acuerdo a los filtros que nosotros manejemos. Interesante. No pierdan de vista esto. Vamos a estar cargados de subjetividades. Acá viene la propuesta que hacen muchos epistemólogos que trabajaron la complejidad, y muchos proponen que una forma de enfrentar la complejidad es la interdisciplinariedad.
No podemos hablar de proyectos si no trabajamos interdisciplinarmente. De hecho, lo que vamos a hacer nosotros en esta actividad, en este trimestre, es algo que contradice este principio de la interdisciplinariedad. Porque el equipo de trabajo no es interdisciplinario, ¿no? Es disciplinario, porque todos se están formando en una misma disciplina. Obviamente una disciplina que mira la complejidad y la intenta respetar. Digo intenta porque la verdad que no sé si somos muy respetuosos de la complejidad, pero al menos lo intentamos. Y la interdisciplinariedad, lo dicen muchos, incluso hasta filósofos, es una forma de enfrentar esa complejidad, ¿no? Es una forma. Las disciplinas están plenamente justificadas hoy intelectualmente, no hay duda. Hoy, cuando tenemos un problema, buscamos al especialista que disciplinarmente nos pueda dar respuesta a un problema. De hecho, cuando yo trabajo interdisciplinarmente, lo que hago es convocar a especialistas en distintas disciplinas. Lo llamo al ingeniero agrónomo, lo llamo al sociólogo, lo llamo al economista, lo llamo al recursólogo, lo llamo al biólogo, ¿no? Lo llamo al ingeniero civil, o sea, los convoco. ¿Para qué? Para mirar la realidad compleja y entre todos tratar de entenderla y explicar. Ojo, la interdisciplinariedad no significa yo como líder del proyecto decirle, che, presentamos un informe de este, che, presentamos un informe de aquello, che, presentamos... No, eso no es trabajar interdisciplinarmente. La interdisciplinariedad exige diálogo, exige intercambio, exige confrontar visiones distintas de una misma realidad. De eso se trata. De eso se trata. Por lo tanto, nosotros vamos a enfrentar objetos de estudio complejos, marcos conceptuales y enfoque de la realidad, objetivas diversas también. Tenemos que ser respetuosos de esa diversidad. El enfoque disciplinar representa solo una parte de la realidad. Y ahí viene la interpretación sistémica a la cual nosotros tenemos que esforzarnos, ¿no? Conducirnos a esa interpretación sistémica. Eso lo vamos a hacer en proyectos. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer cuando trabajamos en proyectos. Obviamente que desde la década del 80 del siglo pasado, ya estábamos planteando una cuestión compleja cuando hablamos de sustentabilidad, ¿no? Y cuando lo marcamos a un proyecto dentro del ámbito de la sustentabilidad, que se habla mucho, ¿no? Hoy se habla de minería sustentable, de la sustentabilidad, las empresas que hoy más de grado hablan de sustentabilidad, la Coca-Cola habla de sustentabilidad, la Pepsi, las empresas mineras hablan de sustentabilidad, todo el mundo habla de sustentabilidad, ¿no? Ahora, ¿se ha puesto a pensar ustedes o a preguntarse qué es sustentable? ¿Se ha puesto a preguntar? ¿No? Con Lucas seguramente habrán discutido mucho de esto, ¿no? De hecho, esta firma se la robé a él. Pero bueno, yo le avisé que le estaba robando transparencias. El que roba y avisa, prácticamente no roba. Ahora, una actividad determinada, un proyecto determinado, puede ser sustentable si yo logro demostrar que técnicamente es posible, que legalmente tiene seguridad jurídica, que económicamente es rentable, que ambientalmente es inocua, que socialmente es aceptable. O sea, cada uno de estos elementos es suficiente para plantear que una actividad o un proyecto de asignación de recursos escasos es sustentable. Bueno, para la reflexión. Si nosotros planteamos el marco legal en el cual vamos a trabajar en proyectos de inversión y evaluar proyectos de inversión desde una perspectiva ambiental, no hay duda de que nos vamos a plantear una respuesta muy concreta. La legislación provincial, la ley 7070 y su regulación. Ya lo charlamos en economía, lo volvemos a insistir porque esta legislación nos da el marco metodológico que tenemos que plantear para abordar
un proyecto de inversión y analizarlo, describirlo conceptualmente y valorarlo, ¿no? Esto lo vamos a charlar también sobre el final de la materia, cuando trabajemos cuestiones de tipo de estudios financieros y económicos, que son los dos ejes temáticos de la materia. Bueno, nuestra ley habla del principio de eficiencia económica. Ya lo vamos a discutir, lo discutieron en economía, lo vamos a volver a discutir ahora. Hablamos del principio de eficiencia, medidas ambientales con el mínimo costo y medidas costo efectivas, y el principio contaminador-pagador. Bueno, estos principios los vamos a mirar ahora desde la óptica aplicada. Vamos a aplicar economía para trabajar en proyectos de inversión. El capítulo cuarto de nuestra ley 7070 habla de, miren, la interdisciplinariedad. El segundo punto, la responsabilidad del consultor ambiental frente a la obra, en forma ilimitada y solidaria. Es decir, ustedes cuando hagan un estudio de impacto ambiental y digan está todo bien, y después se demuestre que está todo mal, van presos junto con el responsable del proyecto. Así que tengan cuidado, sean responsables a la hora de trabajar, ¿no? Es un problema ético ese, ¿no? Hacer las cosas y hacerlas bien es un problema ético. Y una cosa importante que da objeto a mucha discusión, ¿no?, hoy, ¿no?, que el financiamiento de los estudios y toda otra documentación técnica estará a cargo del proponente público o privado. Hoy se plantea también la necesidad de revisar esto para que la financiación no provenga de quién va a hacer el proyecto, sino que la financiación para hacer los estudios provenga de entidades independientes, ¿no?, a darle objetividad al proceso. Bueno, el artículo 84, ya lo conocen, del decreto reglamentario. Metodología, el análisis costo-beneficio. Lo vamos a trabajar ahora en proyectos de inversión. En economía ustedes lo trabajaron, ahora lo vamos a trabajar en proyectos de inversión. Miren, la economía del ambiente, la vamos a trabajar cuando veamos los estudios económicos. La valoración de bienes ambientales. Explícitamente, la ley 7070 y los artículos 83 y 84 del decreto reglamentario dicen que hay que aplicar estas técnicas, cosas que ustedes ya vieron en economía ambiental y que vamos a continuar profundizando en detalle en esta materia. De hecho, vamos a aprender a utilizar el análisis costo-beneficio para evaluar un proyecto de inversión. Y vamos a continuar, obviamente, aplicando los procesos valorativos que vieron en economía del ambiente. Bien, hasta acá ese marco, ¿no? Esto es para plantearlo. Estamos estudiando algo que la ley exige que un profesional del ambiente, de los recursos naturales, tiene que manejar. Tiene que tener en su currículum. Estamos justificando la presencia de la asignatura en la currícula de formación de un profesional de los recursos naturales y el ambiente, ¿no? Lo estamos justificando. Obviamente que el proyecto es un tema abarcativo, es un tema central en la formación de todos los profesionales en todas las áreas. Pero específicamente las herramientas que vamos a ver nosotros, el análisis costo-beneficio, es lo que dice la ley que nosotros tenemos que hacer cuando evaluemos un proyecto de inversión pública o privada. Si nosotros pensamos en por qué, ¿no?, la pregunta de por qué o para qué tengo que estudiar la realidad sobre la cual vamos a intervenir y luego dedicar un tiempo especial para estudiar la manera en que nosotros vamos a intervenir, la explicación está en este pequeño y simple gráfico, que grafica, por un lado, el costo de la formulación y por el otro lado, el riesgo de invertir. Lo que vamos a ver que en el ciclo de la formulación, acá en este está el tiempo, ¿no? Es el ciclo de la formulación. Vamos desde la idea hasta la factibilidad. En la medida que nosotros avanzamos en ese proceso, los estudios se hacen cada vez más desarrollados y el costo de la formulación que está graficado en esta línea roja va a ir creciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación de ponernos a estudiar la realidad y la forma en que vamos a intervenir? Básicamente para que suceda lo que estamos observando en esta línea azul, el riesgo de la inversión.
Es decir, de asignar recursos, ¿no? Tema que ustedes ya lo discutieron en economía, y meter la pata. De eso se trata. Cuando nosotros no queremos asumir riesgos, cuando asignamos recursos, lo que hacemos es estudiar en detalle ese proceso de asignación de recursos, ¿no? Estudiamos la realidad, analizamos la complejidad, trabajamos la interdisciplina, ponemos recursos para estudiar, ¿no? Y sacamos datos de la realidad y los datos del proyecto. Eso es lo que vamos a hacer en estos 3 meses en conjunto con los equipos de trabajo. Vamos a estudiar la realidad que vamos a intervenir, el problema que vamos a intentar resolver y la forma en que lo vamos a resolver. Eso es lo que vamos a estudiar. Ahora, si tomo la decisión de invertir ahí donde está esta línea, fíjense en ustedes, el costo de la formulación es bajo, pero el riesgo es alto. Si yo tengo poca avidez por el riesgo, ojo, hay personas que se arriesgan mucho, ¿no? Les pasa a ustedes cuando van a rendir un examen, ¿no? ¿Cómo ustedes pueden disminuir la probabilidad de desaprobar en un examen final? ¿Cómo hacen? Estudian. Estudio más. Asigno más tiempo para estudiar. Busco más información. Saco fotocopia. Eso implica costos también, en tiempo y en recursos, ¿no? Si yo no quiero desaprobar, tengo poca avidez por el riesgo, entonces tendré que dedicarme mucho más tiempo para el estudio y pararme en otra situación, ahí por ejemplo, o quiero disminuir el riesgo, me paro ahí. Son distintas posibilidades. Ahora, hay gente que se arriesga mucho, ¿no? Y dice, bueno, de las 20 bolillas estudié 5, me presento. En una de esas tengo suerte y me toca esa bolilla para exponer. O no lo habrán hecho muchos de ustedes, ¿no? No, la doctora Cruz lo hacía siempre. Ella estudiaba una bolilla y se presentaba, ¿no? Entonces, bueno, yo no tenía esa avidez por el riesgo, ¿no? Bueno, la doctora Altobelli tampoco. La doctora Altobelli, ella, si no sabía todas las bolillas, no se presentaba, ¿o no? Bueno, los proyectos pasan más o menos lo mismo, ¿no? O sea, la diferencia es que yo tengo que invertir, ¿no? Entonces, para evitar asumir riesgo de invertir y meter la pata, perder plata, no resolver un problema, generar más problemas, bueno, lo que hago es estudiar mejor, estudiar más, ¿no? En vez de, con la idea, meterme ya a invertir, no, me pongo a estudiar un poquito más. Ahí está la explicación. No se olviden de este gráfico, es muy importante. Si nosotros miramos los ciclos, este es una traducción extraída del manual del Banco Mundial de Estudios y Evaluaciones de Impactos Ambientales, ¿no? Miren este ciclo, ¿no? Es un ciclo. Este es un ciclo, ¿no? Idea, prefactibilidad, factibilidad, ingeniería de proyecto, ejecución, seguimiento, ¿no? Ahí está el ciclo. Miren dónde aparecen los temas ambientales, ¿no? Miren dónde aparece. Ya en la etapa de idea empiezan a aparecer la identificación de elementos ambientales sensibles, ¿no? Ya, obviamente ya cuando estamos de prefactibilidad, factibilidad, ya tenemos los estudios de proyectos todos desarrollados, ¿no? Ya tenemos las valoraciones, tenemos las medidas de prevención, ya tenemos el análisis costo-beneficio, ¿no? Ahora, previo a la ejecución, hago el diseño definitivo que se llama y planteo cuál es la estrategia ambiental. Durante la ejecución, auditoría, posauditoría, recomendaciones para otros proyectos, seguimiento, y el ciclo vuelve a comenzar. Vuelve a comenzar. ¿Qué son los estudios y para qué lo hacemos? ¿No? Bueno, los estudios básicamente nos permiten identificar, valorar, reducir y corregir, ¿no?, cualquier efecto negativo asociado al proyecto. ¿Qué puede ser un efecto negativo? Perder plata, destruir una componente del ambiente, ¿no? Afectar a la comunidad, quitarle bienes a la comunidad que son imprescindibles para ellos, ¿no?
Recuerden que un estudio es un conjunto coherente y sistematizado de información pertinente para tomar decisiones. Tomar decisiones. Por lo tanto, los estudios tienen claramente un carácter prospectivo. Claramente. Todos los estudios. ¿No? Todos. Después vamos a ver un poquito más cuáles son todos estos estudios que normalmente hacemos cuando formulamos un proyecto. El objetivo de los estudios es aportar información para la evaluación. ¿Y qué es la evaluación? Es un procedimiento a través del cual, con toda la información, definimos indicadores para determinar la factibilidad de un proyecto. Indicadores, definimos indicadores. Indicadores ambientales, indicadores financieros, indicadores económicos, indicadores técnicos, indicadores, todo tipo de indicadores. De hecho, esta es la clave de la proyectación. Tiene el carácter de preventivo, es decir, la evaluación ex ante nos permite prevenir males peores, ¿no? Los estudios de impactos ambientales y sociales, una materia tienen ustedes específica para trabajar eso, son preventivos, pero lo son para la evaluación ex ante, ¿no? Todos tienen el carácter preventivo, es decir, prevenir un problema ambiental, prevenir un problema financiero, prevenir un problema económico, prevenir un problema técnico, preventivo. Tienen el carácter de preventivo. Un estudio entonces permite tratar de manera oportuna y práctica todos los efectos asociados a las acciones del proyecto. Reducir las necesidades de imponer limitaciones a los proyectos. E incorporar con anticipación todos estos problemas de diseño que pueden aparecer. Evitar costos y demás, wow, si no habrá experiencia a este nivel, ¿no? Un mal estudio, los dolores de cabeza y los costos y las demoras que surgen como consecuencia de estudios mal hechos. Estudios mal hechos. Proporcionar un mecanismo formal para coordinación interinstitucional. Hay un estudio que es la parte de estudios legales e institucionales que es muy importante. Ustedes tienen una materia que se llama legislación, ¿no? Ahí es donde van a ver cuáles son los organismos competentes, van a estudiar las leyes y el marco regulatorio, van a trabajar técnicas de análisis institucionales, ¿no? Muy importante, chicos. La verdad que las materias que ustedes tienen son materias formativas pueden estar mal o bien dictadas, ¿no? Después ustedes dirán si proyectos les han servido o no. Yo creo que sí sirve. Pero eso es una decisión, una definición que tomarán ustedes después de haber cursado. La decisión final que lleva a la implementación de un proyecto en ámbito macroeconómico es un procedimiento de tipo administrativo, es decir, alguien me va a autorizar, ¿no?, a implementar un proyecto. Hay organismos técnicos, hay organismos financieros, hay una serie de organismos que finalmente me van a decir, sí, métele pata con tu proyecto, está bueno. En el caso de las asignaturas, nosotros actuaremos como ese organismo competente para observar si la formulación que ustedes proponen o la decisión que me dicen que yo tengo que adoptar es la correcta o la incorrecta. Nosotros evaluaremos, nosotros seremos ese organismo. La evaluación, en este sentido, tiene un carácter netamente administrativo. Ojo, ¿no? Hay muchos emprendedores, hay muchos proyectos que están más interesados en sacarse estos trámites de encima y buscan que, por ejemplo, la evaluación ambiental que hace el organismo competente sea un mero trámite administrativo, es decir, sacármelo de encima. Cuidado con esto, ¿no? Cuidado con esto. Si bien hay una instancia administrativa, no podemos dejar de pensar en los estudios como algo prospectivo y como una herramienta preventiva para prevenir males mayores. Acá es
indiscutible, indiscutible hoy tener que hacer una referencia formal a la ética. La ética, ¿no? Uno no puede menos que lamentarse cuando recibe noticias de profesionales, colegas, involucrados en hechos de corrupción, ¿no? Obviamente que están en su proceso, ¿no? Están en proceso. Y ojalá puedan demostrar que ellos no tuvieron nada que ver. Pero nos hace reflexionar al respecto de la ética que nos tiene que mover en todos los ámbitos de proyectos en los cuales estemos directa o indirectamente involucrados. Tenemos que ser éticos cuando hacemos un estudio, tenemos que ser éticos cuando brindamos información para tomar decisiones, tenemos que ser éticos cuando evaluamos un proyecto, tenemos que ser éticos cuando realizamos una auditoría de un proyecto de inversión, tenemos que ser éticos en todos los ámbitos en los que nos toque desempeñar profesionalmente una actividad. Dicen muchos que el problema de la degradación ambiental tiene una raíz, obviamente económica en primer lugar, pero fundamentalmente ética. O sea, lo que vemos nosotros hoy de la destrucción del ambiente es un problema ético. El último sonado caso que muchos de ustedes habrán tenido oportunidad de leer salió hasta en la CNN, salió en todos los diarios. Obviamente que la macana que se mandó el presidente el año pasado violando su propio DNU acaparó todo, y hoy Afganistán y el avance de los talibanes acapara todo, pero para nosotros vinculados al ambiente fue triste ver la noticia de un problema de contrabando agravado de una especie protegida como es el palo santo, donde hay involucrados funcionarios públicos, exfuncionarios, y lamentablemente tenemos que decir, involucrados también profesionales de la área, ¿no? Eso es preocupante. Ojalá, de nuevo digo, que estos colegas puedan demostrar su inocencia. Ojalá. Ojalá. Y a mí me lamentaría mucho porque nosotros en nuestra materia siempre hemos insistido mucho en la cuestión ética. Siempre hemos insistido. Y siempre le hemos planteado que en el ámbito del ejercicio de nuestra profesión es muy fácil ser inmoral, ser antiético. Es muy fácil, ¿no? Entonces yo, en lo profundo de mi corazón, espero que puedan demostrar su inocencia. No es fácil, está ya en la Cámara después, en la Cámara está Casanelo, el juez federal, una causa muy compleja, donde hay el ambiente comprometido, hay comunidades comprometidas. Es decir, por eso yo le digo, las cosas que hacemos mal las repercuten en el ambiente y en la sociedad. Y este es un ejemplo típico, un ejemplo típico. Bueno, obviamente que la ética es un conflicto de tipo convencional, ¿no? Eh, por un lado, la política como dominio del poder puro, es decir, gobernador, gobernante, funcionario, yo hago lo que quiero. ¿Qué impera? La prudencia. Che, tenés cuidado, ¿no? Pero hay mucha soberbia dentro del amplio espectro político, y acá no hago partidismo, caen todos por igual en la misma bolsa. Ahí no hay diferencias. Y el otro, la ética como dominio de los principios puros, regido por imperativos morales. La moral tiene mucho que ver con muchas otras cosas, en las cuales obviamente nosotros no nos involucramos en forma directa, porque tiene que ver incluso con las creencias, con la religión, con un montón de cosas que son sensibles, ¿no? Podemos discutir la óptica de los talibanes, ¿no? Y su moral religiosa, dura, y preocupa, ¿no? El avance talibán en Afganistán preocupa a gran parte de los sectores, pero hay que reconocer que hay movimientos culturales, religiosos detrás. Bueno, eso es otro tema en particular.
Pero vamos a lo que nos compete a nosotros, ¿no? El problema de la ética es el problema que yo llamo el problema del mostrador. ¿De qué lado del mostrador queremos estar? ¿De qué lado del mostrador podemos estar? ¿De qué lado debemos estar? ¿De qué lado estamos? Cuando yo digo mostrador, todos los trámites que nosotros hacemos está involucrado un profesional que está en el ámbito de lo privado haciendo estudios y un profesional que está en el ámbito de lo público evaluando. Ahí están los dos lados del mostrador. Ahora, si yo decido estar en el Estado, tengo que comprometerme con eso. Si decido estar del otro lado, tengo que comprometerme a estar de ese otro lado. Ahora, lo que no puedo hacer es estar en los dos lados del mostrador, ¿no? El juez Casanello, en un extenso fallo, dice que hay funcionarios que estuvieron de los dos lados del mostrador. De los dos lados del mostrador, ¿no? El juez Casanello, un juez federal, dijo que en el gobierno de Urtubey había funcionarios que estuvieron de los dos lados del mostrador. Qué problema, ¿no? La base del comportamiento no ético, porque tenemos que buscar una explicación. Por un lado, la codicia, la peor de las explicaciones, el deseo de poder o la lealtad a su familia y amigos. Bueno, no, yo firmé un estudio de impacto ambiental, aun cuando no lo haya hecho, porque me lo pidió un amigo, ¿no? Yo le aprobé un estudio de impacto ambiental porque me lo presentó un amigo, ¿no? Bueno, sí, es la base de un comportamiento no ético, en muchos de los casos sí, ¿no? O la búsqueda del bien común. La búsqueda del bien común, que nos lleva al problema de las manos sucias, ¿no? ¿Te gusta el tema de ética? Puede meterse un poquito a indagar este tema de las manos sucias, ¿no? Podríamos plantear dos grandes líneas filosóficas de la ética. El consecuencialismo, que nace con Noemí Ascom, allá después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos decide utilizar armamento nuclear para, entre comillas, terminar con una guerra, ¿no? Ahí se desarrolló toda una teoría filosófica que hoy se conoce como consecuencialismo, que la podríamos simplificar en una frase que ustedes la conocen mucho. El fin justifica los medios. Tengo que aprobar FEPAR. Bueno, no sé la materia, no la estudié bien, pero puedo copiar, ¿no? ¿Por qué lo hago? Porque para mí el fin es aprobar la materia. Ahora, che, está usando un medio no legítimo. Bueno, pero consigo el fin. Bueno, ese es el consecuencialismo. Hablando mal y pronto, hay mucha teoría detrás que ustedes pueden indagar. Al que le gusta la filosofía puede entrar a revisar, ¿no? Los textos sobre consecuencialismo que hay, y muchos. Después está la otra, ¿no? La visión que está muy impregnada en nuestra legislación, que es la deontológica, ¿no? Que juzga la acción, al menos parcialmente, desde la perspectiva de la gente que la ejecuta. Es decir, yo cumplo estrictamente con lo que está escrito, ¿no? Che, pero estás perjudicando a gente. No, pero está escrito así. Che, pero estás diciendo. No, pero está. Nuestra ley es deontológica. La mayoría de nuestras leyes. La mayoría de nuestras leyes. Obviamente que es el resguardo, ¿no? Una vez hablando con un colega, él me decía, charlando con un abogado, el abogado le decía que la justicia no busca justicia. No busca justicia. Dice, no, pero el fallo es injusto. Pero la justicia no busca justicia. Lo único que busca, al ser la justicia deontológica, la justicia lo que hace es tratar de que el acto se enmarque en la ley, nada más. Es decir, analiza si es legal o ilegal.
Nada más, no analiza otra cosa. No analiza si es justo o injusto un hecho o un acto, sino analiza si es legal o ilegal. ¿Es legal o ilegal? Punto. Eso es de deontología. Fíjense que el consecuencialismo va por otro lado. ¿No? Yo tengo este marco, pero, bueno, puedo hacer otras cosas. ¿No? Una característica decisiva de nuestra vida moral es saber que hicimos algo malo, aún si es lo mejor que podríamos haber hecho, dadas las circunstancias. ¿Qué tema, no? Bueno, en realidad la ética es eso, es cuestionar nuestro comportamiento. ¿Es cierto que los fines nobles requieren medios injustos? ¿Es posible hacer lo correcto usando medios incorrectos, reñidos con el imperativo moral? Bueno, a pensar. Y acá es donde es importante definir cuál es nuestro rol en la solución de problemas. ¿Puedo, chicos, comportarme de una manera no ética? ¿De una manera no ética? Donde quiera. En el lugar que quiera. Las posibilidades de comportarme de una manera no ética, por ambición, por poder, en el ámbito del ejercicio de nuestra profesión, es ilimitado, ¿no? La decisión es de cada uno. Yo siempre pongo un ejemplo que me involucra, ¿no? Directamente. Alguna vez mi señora, que está de profesional adscrita, la cual pueden consultar en aspectos vinculados a producción de energía, ¿no? Ese servicio tan importante desde un punto de vista sustentable también. Ella trabaja haciendo evaluación, la autoridad competente en el tema energético. Evalúa ambientalmente proyectos de inversión hidrocarburíferos, redes de tendido eléctrico, proyectos de energía sustentable, economía circular, o sea, todos esos temas evalúan. Y como es muy estricta en la evaluación, hay en muchos de los casos proyectos que todo el tiempo eran los estudios rechazados, ¿no? Entonces, ya cansado, el project manager de una empresa energética, petrolera, decide avanzar sobre cuestiones de ética, ¿no? Entonces, le pregunta sobre qué profesionales pueden hacer trabajos de estudio que sean serios. Obviamente desde la Secretaría dice, está el padrón en el COPAIPA, está el padrón de inscriptos en el registro de consultores de la Secretaría de Ambiente, ahí tenés el padrón, consulta y elegí el que vos quieres. Elegí el que vos quieres. ¿Por qué? Porque sería también un error ético que un funcionario le diga a un proponente contratado a fulanito o a menganito, sería un problema. Bueno, obviamente que la empresa hace su inteligencia y detecta que obviamente yo estoy en una relación afectiva con la profesional que evalúa y automáticamente la empresa piensa que puede haber alguna posibilidad de, de hacer algo mucho más rápido. Es decir, hacer algo administrativo rápido. Entonces vienen y le dicen a mi señora que tenían a un profesional que lo habían consultado, que es excelente, que era docente de la universidad y que realmente tiene muy buenos antecedentes. Mentira, ¿no? Porque además yo no estaba ni inscrito en el registro de consultores, o sea, redondeando. Dicen, es el licenciado Zawad que nos recomendaron. ¿Se dan cuenta que hay posibilidades a la vuelta de la esquina? Mi señora podría haber dicho, acá puede haber plata fácil. Le digo, sí, contratalo.
Yo hago el estudio, lo firma un colega al cual le pago por la firma y lo aprueba mi señor. Y sacamos plata a las petroleras. Es fácil, chicos, ¿no? Es fácil hacerlo, ¿no? Se van a encontrar en la vida profesional frente a esta situación. O alguien que llama por teléfono, como alguna vez me habló alguien de minería, que ya no está, pero me dijo, che, ¿quién me puede firmar un estudio de impacto ambiental para minería? Porque necesito un profesional del área de ustedes que me firme, no hacerlo, firmar el estudio. El estudio estaba hecho. ¿Mm? Si reciben una llamadita de un amigo de la facultad, hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Adriana? Mirá, tengo que presentar un estudio y me falta un profesional de tu área. ¿Te animas a firmármelo? Te paso unos pesitos. Y Adriana rápidamente dice, wow, acá tengo una posibilidad de hacerme unos manguitos. ¿No? Y acepta. ¿Está bien eso? ¿Está mal? ¿Mm? Bueno, chicos, no digan que no se lo advertí. Tenemos 2 colegas procesados por haber hecho las cosas mal. Yo, de nuevo, espero que no sea cierto. Yo le pongo mi cuotita de confianza a los colegas, ¿no? Pero están procesados. Hay una causa, una federal, las 2 federales, perdón, con colegas involucrados. Por estos problemitas, ¿no? Falla de estar edolodado el mostrador, ¿no? Quizás a veces por hacer las cosas bien terminaron haciendo las cosas mal, pero la justicia es deontológica, no es consecuencialista, ¿no? No se juzga al hecho por los resultados, sino se juzga por el hecho en sí. Ahí está la diferencia, ¿no? ¿Hice la cosa bien legalmente o no? Yo me puedo justificar diciendo, bueno, pero finalmente lo logramos lo que queríamos, ¿no? Sí, pero es ilegal. Y vas preso, porque es ilegal. Espero que esto les llegue y el día de mañana, cuando se enfrenten a una situación de este tipo, se acuerden de mí. Obviamente después harán lo que ustedes quieran, ¿no? Yo espero no verlo en los diarios. ¿No? Cuando nosotros hablamos de proyectos, y esto es importante para aclarar y fijar posiciones, lo que vamos a ver nosotros en formulación y evaluación de proyectos de este año es economía aplicada. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ser rápido, esto ya ustedes lo conocen, ¿no? Las sociedades son ricas y poseen una abundancia de bienes útiles disponibles para el disfrute. Ahí está la línea. Los proyectos que hacen es dar bienes y servicios. Es decir, tratan de sacar a las personas de la pobreza, cualquier tipo de pobreza, ¿no? Pobreza estructural, pobreza de bienes, pobreza ambiental, de todo. Los ejes centrales, el objeto de estudio es el hombre. Siempre en proyectos vamos a enfrentar la escasez de recursos, por eso la teoría de decisiones. Hay un ejercicio de elección. La asignación de recursos obviamente va a ser escasa, pero básicamente lo que vamos a analizar nosotros es la maximización del bienestar del conjunto de individuos de la sociedad. Estos son los aspectos centrales de la economía que vamos a ver. Entonces, planteada esta situación, ¿saben que tenemos posibilidad de ser inmorales o antiéticos? Que la formulación que vamos a ver es eminentemente económica, es economía aplicada, que tenemos un objeto de análisis complejo, que vamos a enfrentar situaciones donde vamos a requerir interdisciplinaridad y que vamos a tener que trabajar en equipos de trabajo donde vamos a tener que contrastar distintas visiones de una misma realidad desde nuestra perspectiva disciplinaria. ¿Hasta acá alguna pregunta o continuamos?
Nos queda media horita para terminar la clase. ¿Alguna JJ, no pregunta? tenemos ninguna pregunta en el chat. Bien, excelente. Bueno, Eduardo Galeano siempre nos trae algunas frases motivadoras, ¿no? Bien, entonces si no hay dudas hasta aquí, recuerden ustedes que está el manual y están los textos. Esta semana, chicos, vamos a trabajar eh, una herramienta que la vamos a charlar en la teoría de mañana, que es el enfoque de marco lógico, ¿no? Una herramienta muy potente, se está usando mucho ahora en muchos proyectos de inversión y lo vamos a usar para formular nuestros proyectos. Así que mañana, especialmente el espacio dedicado al enfoque de marco lógico. Bueno, esto lo charlamos en el economía, ¿no? Recuerden el principio de compensación de Carlos Higgs, ¿no? ¿Se acuerdan del principio de compensación? Es un principio que lo trabajamos mucho. Bueno, el estudio financiero y económico trata de aplicar el principio, primero el principio de equimaterialidad de Jevons y segundo el principio de compensación de Carlos Higgs, ¿no? Esos son los principios motores que van a mover las herramientas metodológicas que vamos a trabajar durante este cuatrimestre. No vamos a redundar en esto porque ustedes ya trabajaron el concepto de eficiencia. Ahora, lo que sí vamos a plantear nosotros es que vamos a partir siempre de una situación sin proyecto, ¿no? Una situación en la cual vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a hacer lo que se llama línea de base, ¿no? Social, ambiental, financiera, económica. Esa situación de base es la que nos va a permitir a nosotros la construcción de indicadores de base. Incluso el indicador de la situación conflictiva o problemática. Cuando el proyecto se ejecuta o entra a su fase ejecutiva, aparece la situación por proyecto. Acá tenemos una situación sin proyecto donde hay un equipo de consultores ambientales analizando las características ambientales de una picada en la cual se va a construir un gasoducto. Y acá ya tenemos en la etapa de ejecución, la picada abierta, observen, obviamente un proceso de transformación muy importante, ¿no? Entonces partimos de este bosque cerrado a esta picada abierta en la cual se va a instalar el gasoducto. Vamos a tener muchísimas experiencias de situaciones sin proyecto y con proyecto, ¿no? Antes y el después. Esto es muy importante. Por eso son tan importantes los estudios, para saber cómo estamos y hacia dónde vamos. Básicamente, el análisis costo-beneficio consiste en eso, ¿no? Vamos a observar quiénes aumentan el bienestar, quiénes disminuyen, unos serán beneficios, otros serán costos, y finalmente haremos un análisis costo-beneficio. Vamos a asignar recursos si este análisis costo-beneficio me da positivo, ¿no? Es decir, si los beneficios superan los costos. Ese es el eje. En esto consiste el eje de los estudios financieros y económicos. En eso consiste. Lo que sí vamos a tener nosotros en este diagrama funcional de un sistema, vamos a tener los proyectos, vamos a tener las familias y el gobierno en el medio, ¿no? Los proyectos van a dar a las familias bienes, servicios, factores, bienes meritorios y bienes transables, ¿no? Acá los remarcamos en particular porque estos bienes meritorios son los bienes que a nosotros nos interesa estudiar en detalle. Y las familias van a retribuirle a los proyectos, obviamente, también con bienes y servicios. Porque ¿de dónde salen los bienes y servicios que el proyecto va a utilizar? Sino de la sociedad, ¿no? Pero vinculado a ese intercambio de bienes y servicios, hay otro flujo, que es el que está arriba. Fíjense, pago, subsidio, impuestos,
remuneración de factores, pago de servicios. Acá se mueve plata. Eso llamamos el flujo monetario o nominal. Y abajo el flujo real. Ahí están los dos flujos. El monetario arriba, el flujo real abajo. Nosotros vamos a estudiar los dos flujos en la materia. Vamos a estudiar el flujo monetario, dinero, y el flujo real, bienes y servicios. Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces vayan pensando que cuando yo analice el flujo monetario, voy a analizar la plata que entra y sale al proyecto. Cuando analice el flujo real, vamos a analizar los bienes y servicios que el proyecto pone a disposición de la sociedad y los bienes y servicios que la familia va a sacrificar y que van a ser utilizados por el proyecto para desarrollar justamente su inversión. Esos van a ser los dos flujos que vamos a estudiar. Los de arriba, los estudios financieros, los de abajo, los estudios económicos. Obviamente que todo estudio va a ser sometido a un proceso de evaluación. ¿Qué es la evaluación? Como charlábamos minutos atrás. La evaluación busca sistematizar la información relevante y útil para el proceso de toma de decisiones. Describe si un proyecto es o no viable a la luz de un conjunto de criterios. Y plantea, obviamente, recomendaciones. La evaluación podemos tener distintos puntos de vista, ¿no? De los beneficiarios, las entidades ejecutoras, el que pone la plata, ¿no? La evaluación puede estar del lado del gobierno, puede ser hecho por la sociedad. Es decir, hay distintos puntos de vista de la evaluación. Ustedes pueden estar en cualquiera de estas partes. Pueden ser, por ejemplo, un grupo técnico de la entidad ejecutora, ¿no? Y van a tener una evaluación. Pueden estar del lado que pone la plata, ¿no? Es decir, el que financia. Pueden estar del lado del gobierno, ¿no? Ocupando un cargo técnico en la toma de decisiones. Pueden ser representantes de la sociedad, ¿no? O grupos de accionistas, inversores. Es decir, va a haber muchos puntos de vista de la evaluación. Cada uno va a buscar, obviamente, la parte de los estudios que les interesan en particular. Obviamente, si yo pongo plata y yo quiero que el proyecto me devuelva la plata, y seguramente voy a estar muy preocupado en observar determinado tipo de estudios que me permitan a mí evaluar si el proyecto tiene capacidad de devolverme o no la plata. Ese es el tema. Si yo soy financista, es decir, si yo voy a poner plata para un proyecto, yo voy a esperar que el proyecto tenga capacidad de devolver. Entonces voy a poner el foco ahí, en esa partecita de los flujos de fondos, que a mí me permite certificar que el proyecto tiene capacidad para devolverlo, ¿no? A todo nivel de organización, ¿no? Es decir, hay muchos estados provinciales que piden plata a la banca multilateral. Ahora, esa banca multilateral va a cerciorar que la provincia de Salta tenga capacidad financiera para devolverle la plata, ¿no? Eso es lo principal. Bueno, hay muchas evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones convencionales dentro de las cuales nos vamos a involucrar nosotros son tres: la financiera, la económica y la social. La evaluación financiera y la económica es donde vamos a trabajar nosotros. Acá tienen las diferencias. Después le hablan con más detalle, ¿no? Y pregúntense, ¿en el análisis costo-beneficio significa que la evaluación financiera solamente analiza aspectos internos, mientras que en la económica dice internos y externos? Pero además dice sin diferenciar destinatarios. ¿Qué significa eso? Y vemos la social, que no nos vamos a involucrar porque eso, para eso lo tienen al doctor Segueso, que les diga a él cómo se hace una evaluación social. A nosotros nos interesa la evaluación financiera y económica. Tasa de descuento. Ya la vimos en economía, ¿no? Ya saben lo que es una tasa de descuento. Miren, la parte financiera, la TIO, tasa de interés de oportunidad. ¿Se acuerdan de la tasa de interés de oportunidad? ¿Se acuerdan en economía, cuando Liliana les comentaba un poco de los análisis de beneficio, lo que significa la tasa social de descuento, la TSD? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, en este
en esta materia, vamos a ver criterios de evaluación un poco diferentes a lo que vieron ustedes en economía con la doctora Cruz. Vamos a ver el BAN, el TIR, la relación beneficio-costo, el BANE, el TIRE, que son criterios para tomar decisiones. El BAN es un indicador financiero, el BANE es un indicador económico. Eso vamos a ver este digo trimestre porque es cortito, ¿no? En realidad, pensemos que vamos a tener exactamente 12 semanas efectivas de trabajo. Hay que aprovecharlas, ¿no? No nos descuidemos. Estemos atentos. Participemos, sobre todo participemos. Bien. Cuando yo veo un proyecto y defino una escala temporal en un proyecto de inversión, puedo diferenciar etapas, ¿no? Momentos en un proyecto de inversión. Hay una etapa que se denomina preinversión. Preinversión, es decir, antes de realizar la asignación. Antes de la asignación, ¿no? También se llama la etapa de formulación de proyectos, ¿no? Donde básicamente acá lo que hago es estudiar, ¿no? Tengo mis equipos consultores y me dedico a estudiar la realidad compleja sobre la cual vamos a actuar y estudiar la estrategia seleccionada para actuar sobre la realidad resolviendo un problema. Preinversión, antes, etapa de formulación. Miren las etapas. La idea, el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad. Es decir, que un proyecto puede estar formulado a distintos niveles. La diferencia que hay en este camino, obviamente, es tiempo, costos e información que suministra. A nivel de idea, información secundaria, juicios de valor, juicios de expertos. A nivel de factibilidad, estudios desarrollados de proyectos. Información de primera mano. Es decir, ¿qué pasa entre la idea y la factibilidad? Y pasa muchísimo trabajo de equipos que están estudiando no solamente la realidad sobre la que vamos a actuar, sino básicamente estamos estudiando la estrategia seleccionada para intervenir y resolver un problema. Esto es fundamental. ¿Dónde vamos a estar parados nosotros, para los estudiantes aquí presentes que van a formular el proyecto? Vamos a estar acá. No vamos a entrar a prefactibilidad, no vamos a entrar a factibilidad, ¿no? Vamos a estar mucho antes. Un poquito más de una idea, porque vamos a hacer la vamos a desarrollar un poquito más. Capaz que no llegamos a un perfil serio, pero vamos a estar por acá. Por eso yo les decía, chicos, tranquilos, tranquilos, no le vamos a pedir precisiones, no le vamos a pedir que nos presenten facturas conformadas a nivel de costos. Esas cosas no le vamos a pedir. Pero sí le vamos a pedir que nos definan una estrategia, que nos definan cómo van a actuar sobre la realidad, que nos den una idea temporal de en cuánto tiempo creen ustedes solucionar un problema. ¿No? Esas cosas sí le vamos a pedir. Y una descripción de las acciones, ¿no? De las acciones relevantes. Que van a estudiar. ¿Cómo está todo por aquí? ¿Bien? ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Vamos bien, profe. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a tener unos minutitos, ya que no hicimos descanso, vamos a tener unos minutitos para
para ponernos a charlar un poco sobre esto que hemos visto hoy. Miren lo que decía Winston Churchill, conservador, ¿no? Conservador. No coincido con la idea de Winston Churchill, Menos pero mal. sí, ¿no? El éxito a veces consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. No se sientan desmoralizados porque de repente podemos equivocarnos, o no nos va bien, ¿no? O nos hacen observaciones, ¿no? Aprendan también de las observaciones. Este año vamos a intentar estar más presentes, ¿no? Vamos a intentar estar acompañándolas un poquito más. Por eso hemos sumado a una profesional adscrita para que nos dé una mano para acompañarlos un poquito mejor, ¿no? En las autoevaluaciones que hicimos del cursado del año pasado, hacemos una mea culpa de creo que no estuvimos a la altura de las circunstancias, sobre todo en la formulación del proyecto. Cosa que yo estoy observando en los exámenes finales, ¿no? Hay muchas cosas que han quedado mucho en el tintero. Entonces, bueno, asumiendo esa culpa, haciendo mea culpa, vamos a intentar estar un poquito más acompañando. De hecho, ustedes han visto que hemos sumado una clase teórica más, hemos sumado una clase práctica más, ¿no? Esto es de lo que nosotros estamos observando. Mantenemos el horario de consulta de los viernes, es decir, estamos mejorando, ¿no? Volvimos y somos mejores. Para tratar justamente de resolver los problemas que hemos detectado el año pasado. De hecho, digamos, los chicos que que ya tienen el proyecto aprobado, los invito a que entren a ver la guía y que entren también a ver los formularios de este año, porque están totalmente renovados. Ahí, bueno, agradezco públicamente el trabajo de la profesional adscrita, que nos dio realmente una mano muy importante para el diseño de las guías y los formularios que van a trabajar este año los grupos. Así que esperamos estar a la altura de las expectativas que tienen y esperamos que los recursantes, digamos, puedan superar favorablemente esta instancia, ¿no? Bueno, ahora sí tenemos unos 10 minutitos para todo lo que quieran. Todo lo que quieran preguntar. Dudas que tengan de cómo viene, cómo va a ser el año.